Hola a todos, ¿cómo les va? Los saludo desde Argentina. Es un gusto volver a encontrarnos para transmitir algunas reflexiones, algunas inquietudes sobre temáticas que a mí al menos me convocan a la escritura y al intercambio. Yo voy a leerles el trabajo que preparé para este encuentro. En esta ocasión les propongo pensar algunas cuestiones acerca del aburrimiento, de sus disfraces y de las problemáticas del consumo, como una solución de los sujetos de nuestros tiempos. ¿Por qué se me ocurrió hablar del aburrimiento? Probablemente sea consecuencia de la pandemia y de los tiempos de confinamiento. Frente a la imposibilidad de realizar actividades en el afuera presencial, tanto las obligadas, el trabajo, la escuela, la universidad, como las recreativas, los encuentros con amigos, deporte, cine, conciertos, teatro, viajes. Quedó desenmascarado el vínculo que cada uno tiene consigo mismo y con sus momentos de aburrimiento. Mi curiosidad por este tema comenzó antes de la pandemia, pero la observación de las conductas y emociones de las personas durante el confinamiento y cambios de vida sufridos por todos intensificó mi interés. Veamos algunas ideas acerca del aburrimiento. No sé lo que quiero, pero lo quiero ya. Así gritaba Luca Prodan, cantante de una banda de rock argentina llamada Sumo. Luca era italiano, se educó en Inglaterra, allí conoció la heroína y se enamoró. Un amigo que hacía un tiempito vivía en la Argentina le recomendó que viniera, que acá no existía la heroína. Luca vino, armó Sumo y empezó a entregarnos canciones con un modo que se revelaba a lo instituido y al sometimiento del mercado. Pudo dejar la heroína y enamorarse de otra, llamada Ginebra. Luca sufría, entre otras cosas, de pasión. Ella, mal dosificada, cosa que sucede siempre tratándose de una adicción, lo mató. Tenía 34 años. No sé lo que quiero, pero lo quiero ya. Veamos la etimología de la palabra aburrimiento. Viene del latín ab es sin, y horrere, de horror. O sea que el aburrimiento se trataría de una existencia desprovista de sentido. Allí donde ya no queda nada por perder, nada a qué temer, nada que despierte un poquito de horror, de ese horror vivificante. El aburrimiento está asociado a falta de motivación, rutina agobiante, cansancio de la vida, disgusto, tedio, miedo. El aburrido es alguien arrasado por una falta profunda, alguien carente de representaciones que llenen su vacío. A ello se agrega un componente hostil, un reclamo resentido hacia los demás a quienes le exige que lo entretengan, porque él, el aburrido, no puede hacerlo por sus propios medios. El aburrido se queja con palabras o en forma muda pero actuadora. Demanda imperiosa e incesantemente al mundo externo que lo llene y ya, porque el aburrido no tolera esperar. Lo epocal y su producción de aburridos. El aburrimiento se está manifestando fuertemente en este momento histórico. Época de nuevos paradigmas y soluciones nacidas de las tecnologías de información y comunicación, la inmediatez, la vertiginosidad, la pregnancia de proyectos a cortísimo plazo y la oferta ilusoria de una vida a la carta. Así también el empuje al consumo de lo que sea y con un solo clic.
Esto porta el riesgo de producir subjetividades achatadas como la pantalla, sometidas, subjetividades insatisfechas, ansiosas, impulsivas, deprimidas, dependientes, carentes de recursos propios, de esos que se amasan con un tiempo paciente, con algunas carencias y frustraciones, con el deseo como motor de elaboración y aceptación de la realidad, y con la ternura en los vínculos de origen. Todo esto bien dosificado. Habitamos un momento histórico en el que se promueve de forma compulsiva la distracción, la acción, el llenarse de actividades y de objetos, mandatos imparables y aplastantes que nos niegan momentos de pausas y contemplaciones. ¿Quién inventó el aburrimiento? Cabe la pregunta respecto de si el aburrimiento y su evitación es un invento del siglo XXI o, si pensamos en Internet, de finales del XX. Alguien de renombre tiene ganas de respondernos. Se trata del filósofo alemán Arthur Schopenhauer, quien nos grita que no, que de ninguna manera, que el aburrimiento es un tema anterior al siglo XX. Y si no veamos lo que nos dice Schopenhauer en su libro El mundo como voluntad y representación del año 1819. Lo que a todo ser vivo le ocupa y le pone en movimiento es la lucha por la vida. Pero con la vida una vez asegurada no hemos hecho nada aún. Necesitamos sacudir la carga del hastío, hacerla insensible, matar el tiempo, es decir, matar el aburrimiento. En consonancia con esto vemos que todas las personas que han conseguido ponerse a cubierto de la necesidad y las preocupaciones por la subsistencia, después de haber sacudido todas las cargas, son ellos una carga para sí mismos y ven con alegría cada hora que matan, es decir, cualquier abreviación de su vida, en cuya posible prolongación habían empleado hasta entonces todas sus fuerzas. El aburrimiento, dice Schopenhauer, no es un mal que se deba tener en poco. Deja en el rostro la huella de una verdadera desesperación. Hace que seres como los hombres, que tan poco se aman, se busquen unos a otros, siendo por esto, escuchen, siendo por esto el aburrimiento el origen de la sociabilidad. El mismo Estado se previene contra el aburrimiento de los ciudadanos como contra otras calamidades, porque este mal, así como su contrario, el hambre, puede lanzar al hombre a los mayores excesos. El pueblo necesita pan y circo. Ahora bien, entre el querer y el lograr se desliza la vida humana. El deseo es por su naturaleza doloroso. La satisfacción engendra la saciedad, la posesión mata el estímulo. El deseo aparece bajo una nueva figura. La necesidad vuelve otra vez. Y cuando no sucede esto, la soledad, el vacío, el aburrimiento nos atormentan y luchamos contra estos tan dolorosamente como contra la necesidad. Entre dolor y aburrimiento se pasa la vida. Pan y circo. En una época que estaba aún tan lejos de Internet, del WhatsApp, de las redes sociales, Schopenhauer nombra el aburrimiento como una calamidad para la que los estados deben ejecutar acciones en pos de su evitación, al igual que para paliar el hambre. Entre el dolor y el aburrimiento se pasa la vida, nos dice el filósofo. ¿Qué formatos de pan y circo surgen en nuestra época?
Bueno, podríamos nombrar la inmediatez, la accesibilidad de la información, la sobresaturación de estímulos. Podríamos nombrar también mandamientos que rezan, por ejemplo, que nada es imposible y que el que no logra llegar a la cima es porque no puso la suficiente voluntad. ¿Y los resultados? Bueno, tenemos sujetos más ansiosos, impulsivos, actuadores, desesperados por controlar las situaciones externas para que coincidan exactamente con sus propios anhelos. Nacen o se profundizan o naturalizan subjetividades dependientes de todo aquello que las entretengan, las llenen de adrenalina, de efectos autohipnóticos, narcotizantes, alejando de este modo la posibilidad, sentida como un peligro, de parar, de contactar con lo propio, es decir, con algunas carencias, angustias y miedos. Las respuestas singulares, genuinas, quedan taponadas por el empuje epocal a la superficialidad y a una vida positiva a ultranza. Esto redunda, creo yo, en sujetos aburridos, pero disfrazados de divertidos, de actualizados y flexibles a golpe de ejercicios y consignas de coaching. El filósofo surcoreano Byung-Chul Han, en su libro El aroma del tiempo, nos dice: la historia deja lugar a las informaciones. Las informaciones no tienen aroma. La información presenta un nuevo paradigma. En su interior habita otra temporalidad muy diferente. Es una manifestación del tiempo atomizado, de un tiempo de puntos. Entre los puntos se abre necesariamente un intervalo vacío, en el que no sucede nada. Los intervalos causan aburrimiento o se presentan como una amenaza, puesto que donde no sucede nada está la muerte. De este modo, el tiempo de puntos siente el impulso de suprimir o acortar los intervalos vacíos. Se produce una aceleración cada vez más histérica de la sucesión de acontecimientos. El tiempo de puntos no permite ninguna demora contemplativa. Las prisas, el ajetreo, la inquietud, los nervios y una angustia difusa caracterizan la vida actual. ¿Y si el aburrimiento fuera Dios? Para cerrar, les propongo pensar al aburrimiento como si fuera esos dioses con dos caras, ¿vieron? La cara benévola del aburrimiento es la que nos confronta con lo que nos falta, con lo improductivo, con las pausas, la paciencia, con los tiempos muertos, con la soledad. Esa soledad que nos pide que nos miremos y sepamos quiénes somos si queremos atrevernos a la libertad. La cara malévola del aburrimiento, bajo la mentirosa prensa de los tiempos que corren y nos corren y aplastan, tiene unos rasgos algo amenazantes. Y es la que nos dice: debe evitarse como sea. Pero el aburrimiento, que es tan astuto, él tiene un ropero lleno de disfraces. Sí, está el disfraz del desgano, de la ansiedad, el disfraz de la queja incesante, del impulso, del consumo irrefrenable. En perchas coloridas están colgados también el disfraz del insomnio, de la actuación, de la venganza y de reciente adquisición, el disfraz del deseo aplanado. Época la nuestra de sujetos obedientemente aburridos, siempre actualizados,
sumidos en una especie de bostezo interminable, que aprovechando la boca abierta, llenan de alcohol, de psicofármacos, de tabacos diversos, de gritos de números a apostar, de comida, de ofertas de ¡compre ya! A ver si de esta manera logran ganarle la pulseada al vacío. Como profesionales de la salud, nuestro desafío es seguir difundiendo lo imprescindible respecto de las preguntas que se atreven, que se arriesgan, audaces estas preguntas, a no buscar certezas ni verdades absolutas, sino verdades singulares. Preguntas que lleven a pausar, no por cansancio ni por miedo, sino porque sí, o sin por qué. Bueno, hasta aquí les mando un muy fuerte saludo desde Argentina y ojalá podamos vernos muy pronto. Chau, chau.